Año 2045. El mundo real es un lugar que preferirías evitar. Crisis energética, ciudades convertidas en basureros y la esperanza al mínimo. Pero ¿qué pasaría si pudieras escapar? ¿Qué pasaría si la felicidad estuviera a solo un par de lentes de realidad virtual? Bienvenidas y bienvenidos a loqueleemos.com. Un podcast sobre libros y chismecito literario. Comencemos. Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto saludarlos de nuevo. Estamos aquí en el podcast loqueleemos.com y pues particularmente estoy muy emocionado porque este podcast cambia de rumbo, va a tener una nueva dinámica y todo porque tengo el gran gusto de compartir esta vez con Mikari. Ella ha decidido unirse al podcast y comentar los libros que leemos juntos en este espacio. Bienvenida, Mikari, cuéntanos qué te trae por aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que me trae por aquí? Bueno, nos gustaría compartirles que el año pasado, específicamente en julio, decidimos abrir un club de lectura. Y esto con algunos amigos, invitamos a más gente. Y lo interesante de este club de lectura es el nombre, porque yo particularmente soy una persona que no leía mucho hasta que decidimos fundar este club de lectura, pero le pusimos Club de Lectura for Dummies para personas que no leyeran tanto o leyeran absolutamente nada, pero también para personas que leyeran mucho. Entonces está muy abierto el concepto para quien desee unirse al club de lectura. Y también la dinámica de este club es que cada uno de los integrantes propone el libro a leer. Por lo tanto, hay una diversidad en cuanto a género, en cuanto a gustos, y esto también nos hace salir un poco de nuestra zona de confort. Para los que no leemos, este club de lectura ha sido una gran idea porque nos ha permitido mantenernos motivados en la lectura. Hay meses en los que sí vamos bien, conforme pasan los días tenemos una lectura diaria, pero hay veces en las que se nos junta la lectura y en los últimos 2 días del mes estamos leyendo 6 horas. Entonces ha sido también cuestión como de ajustar un poco los tiempos, pero estamos muy emocionados con este proyecto y decidimos también que, recibí la invitación más bien para que todos estos libros que leamos en el Club de Lectura for Dummies sean los que estemos discutiendo aquí en el podcast. Mira, a mí lo que me tiene contento y muy feliz es que este ya no es un proyecto solitario. Tú escuchaste muchas veces el podcast y pues bueno, yo sé que a ti te gustaba, pero realmente es un podcast que cuando uno está hablando solo, pues ese monólogo termina siendo un poco aburrido. Entonces poder tener interacción con alguien más, con alguien que quieres y con alguien con el que puedes entrar a discutir lo que has leído y sorprenderte por cosas que tal vez no tenías presentes en la lectura y ver la perspectiva del otro, creo que hace de esto una dinámica mucho más agradable que incluso estoy seguro que a la gente que nos llegue a escuchar le puede parecer bastante interesante e incluso se podrían sentir identificados con los pensamientos que tenemos, porque además son muy diversos, ¿no? Eventualmente coincidimos en algunas cosas, pero otras, por el contrario, discutimos o estamos en lados opuestos de la perspectiva de la lectura que hacemos. Entonces creo que la dinámica, este cambio de dinámica puede ser muy buena para este ejercicio de compartir la lectura, que a propósito deben saber que ya es como el sexto año, pero pues por ejemplo el año pasado, en 2025, solo grabé un episodio del podcast, justamente por temas de trabajo y complicaciones, pero la idea es regresar y regresar un poco renovados y regresar con más fuerza, hacerlo con más entusiasmo y pues esperar que a la gente le guste. Entonces, muchas gracias, Mikari. No, gracias a ti por la invitación. Y yo creo que aquí vamos a tener las dos perspectivas. La del lector profesional, que, no sé, tiene una visión muy diferente a lo que puede ser un lector o una lectora amateur como yo.
que voy iniciando en este mundo. No que no leyera antes, pero no tenía el hábito y ahora muy orgullosamente puedo decir que el año pasado leí 5 libros, entonces eso para mí ya es toda una experiencia y me he sentido muy bien al respecto, así que bueno, pues... Pasaste de leer un libro a 5 libros y este año muy seguramente leas el doble. ¿Cómo vas? Así es. Yo me siento muy orgulloso de eso y me da mucho gusto porque Gracias. además se ha convertido también como en un espacio nuevo para compartir, ¿no? O sea, estás leyendo algo y compartes lo que estás leyendo conmigo. Yo las cosas que leo siempre te comento, oye, mira, en este libro me encontré estas cosas que pueden ser muy interesantes. Entonces, como encontrar como este punto de unión resulta ser muy interesante. Y con el club de lectura, For Dummies también ha sido maravilloso porque se acercaron muchas personas, eh, amigos cercanos, otros no tan cercanos, pero poco a poco hemos empezado a hacer una comunidad muy bonita y se ve que hay como un interés muy sincero de la gente por estar ahí. A mí lo que más me ha gustado es que es un club de lectura donde realmente te puedes sentir bien. O sea, si no terminas el libro no pasa nada, si el libro no te gustó y decides no leerlo no pasa nada, pero vienes, nos acompañas a la reunión mensual y echas chismecito con nosotros, ¿no? Y además, por otro lado, los que leen lo hacen con una precisión muy notable, con un interés muy notable y lo que comentan en el club, sus participaciones, resultan ser maravillosas. Yo creo que tener este punto de vista de múltiples perspectivas al final es como el ejercicio final del lector, ¿no? Como de, bueno, esto leí, significó mucho para mí, pero bueno, lo comparto contigo y compárteme lo que tú piensas de lo que leíste. Entonces creo que hay una dinámica muy interesante. Y bueno, para el día de hoy y entrar en materia ya con mayor precisión, vamos a iniciar justamente con un libro que fuiste tú quien lo propuso para el club de lectura. Tenemos esta dinámica de que cada integrante del club de lectura va proponiendo un libro para que los demás leamos. Y en este caso tú propusiste un libro espléndido de Ernest Cline que se llama Ready Player One. Cuéntanos por qué lo propusiste y en general qué te pareció, qué nos cuentas de esa historia. Debo confesar que este libro, eh, antes de leerlo, valga la redundancia, yo había visto la película. Esta película salió en 2018 y el libro salió en 2011, es una adaptación. Y desde que yo vi la película me quedé enamorada con la historia porque yo soy fanática, primero, de los años 80. Y aquí este libro hace muchas referencias a esta época en específico, pero también soy muy fanática sobre lo que son los Easter eggs o huevos de Pascua, y esto se lo debo mucho a mi gusto por Taylor Swift, porque ella en cada uno de sus videos, de sus canciones, de sus entrevistas, de sus apariciones en público, lanza estos huevos de Pascua sobre lanzamientos que va a hacer de música, de videos, etcétera. Entonces, al momento en el que yo vi esta película me gustó bastante porque también hace todas estas referencias a la cultura pop, de la cual también me declaro fan. Y cuando me preguntaron en el club de lectura, bueno, ¿qué te gustaría en el mes que te corresponde, qué te gustaría que leyéramos? Y se me vino a la mente el libro de Ready Player One, si bien yo no sabía exactamente a lo que nos íbamos a meter por el hecho de haber visto la película, pero ya cuando decidimos leerlo fue una experiencia completamente diferente, fue una experiencia muy grata y es lo que les vamos a platicar a continuación. Como siempre, yo te propondría que no hay que hacer demasiado spoiler, o sea, Ujú. la idea es como incitar a la gente a leer la obra, contarles un poco de qué va, sí, pero no necesariamente llegar a cosas como el detalle. Pero bueno, solamente lo digo como recomendación. Si tú crees que debamos contar toda la historia, pues la contamos aquí sin problemas. Mira, a mí de este libro me queda una experiencia muy grata porque yo viví en los 80. Entonces, todas las referencias las conozco muy bien, las referencias musicales, las referencias literarias, las referencias al cine, por ejemplo. Ernest Cline hace unas referencias a muchas películas
pero sobre todo hace unas referencias a los Monty Pythons, por ejemplo, que es uno de mis grupos televisivos y humorísticos y cinematográficos más queridos. Entonces, en fin, hay como una cantidad de referencias, pero creo que ahí, justamente, si bien está el gancho del libro que te engancha con la referencia y tú estás, sé de esto, esto lo vi, este videojuego lo jugué, no sé qué, creo que de alguna forma mucho del contenido literario se pierde por la referencia. O sea, como que hay una exacerbación de referencias y referencias y referencias y la historia de repente entra ahí como en un lapso, ¿sí? Como en un estancamiento. Pero bueno, creo que lo termina resolviendo bien, pero esta es una opinión pues como muy personal de lo que pude ver. Creo que lo más maravilloso fue que pudimos acompañar la lectura de la música que aparece en el libro, porque tengo que contarles que Mikari se encargó de hacer una playlist con cada canción que aparecía dentro del libro. Ella fue haciendo una playlist y entonces uno iba escuchando la música, iba leyendo el libro y entonces uno, digamos que tenía una inmersión muy particular en la lectura y esto fue muy bonito. Esa playlist la compartimos con los integrantes del club de lectura y todos quedaron encantados. Esa fue una grandiosa idea, te felicito. Gracias, y yo creo que también lo podemos compartir con quienes nos escuchan. Y bueno, ¿qué les parece si les contamos la premisa del libro? Sin spoilers, estoy de acuerdo que también aquí la idea es incentivar a que cada uno de nuestros escuchas vayan y lo lean porque es un gran libro. Y sobre todo es muy fácil de leer, es muy sencillo de leer, entonces totalmente recomendado. La premisa es que la historia ocurre en el año 2045. El mundo es un lugar sombrío, superpoblado y en crisis energética. Y la humanidad escapa de esta realidad a través del Oasis, que este es un simulador de realidad virtual gratuito y que está disponible en el mundo entero. Aquí también lo que nos dice la historia es que el creador de Oasis, llamado James Halliday, muere y deja un huevo de Pascua escondido en el juego, y quien lo encuentre heredará su fortuna y el control total de la simulación. Bien, esto es, digamos, el punto de partida. Y lo más interesante es que todo en el Oasis es una simulación de un videojuego. O sea, tú estás viviendo tu vida de forma virtual. Y lo más interesante de la obra, no solamente del libro, sino también de la película que se hizo en 2018, es que reflejan muy bien esta necesidad de la sociedad de escapar de la vida real. Entonces estamos hablando de esta configuración del metaverso, estamos hablando de esta configuración o de este sujeto, de este nuevo sujeto que existe gracias a el avance tecnológico del internet, que es el avatar, ¿no? Donde tú perfectamente puedes tener una vida real, pero en el mundo virtual o en la realidad virtual tener una vida por medio de un avatar y tener personalidades distintas y una personalidad para cada cosa. Entonces digamos que esto es muy interesante, sobre todo, insisto, la conjunción del concepto de metaverso en esta película está muy bien estructurada y creo que es lo que más nos acerca a esta próxima utopía o a esta utopía en la que estamos viviendo, tal vez distopía, ¿por qué no decirlo? Porque no es muy ajeno lo que se presenta en la película se desarrolla en el 2047, nosotros estamos en el 2026, casi a 20 años de ese 2047, y ya vivimos cosas muy similares a lo que se plantea en la película. Hay un tema de superpoblación, temas de problemas ambientales, temas de problemas económicos, por ejemplo, en el caso de la gente de la película, toda prácticamente trabaja y genera sus ingresos en el oasis, o sea, el dinero en la vida real es menos necesario que el dinero en el oasis, porque a pesar de que el juego es gratuito, pues si quieres conseguir mejorar tu avatar, conseguir armas o lo que sea que quieras, un carro, una casa, etcétera, tienes que generar dinero dentro del juego para poder adquirir todas estas cosas. Entonces estamos hablando de este metaverso o esta vida paralela que los que somos gamers pues entendemos bastante bien porque pues nos dedicamos mucho a eso, ¿no? A tener una vida dentro de cada juego que jugamos y desarrollarlo.
Sí, y un ejercicio interesante que hicimos dentro del club de lectura fue precisamente imaginar cómo sería nuestro avatar, porque hay algunos de nosotros que somos ajenos a todo este tema de los videojuegos, y quienes sí los utilizan, pues ya tienen su avatar, tienen, ellos ya diseñaron cómo es físicamente, qué ropa utiliza, pero el ejercicio que incluso también los invitamos a ustedes que lo hagan era imaginarse cómo iba a ser el avatar. Yo me ponía a pensar y decía, bueno, a mí me gustaría que mi avatar fuera como la Power Ranger rosa, con un traje rosa y muy parecida a mí físicamente, pero también habían quienes decían que no, que querían ser totalmente lo opuesto, ¿no? Incluso hasta esconderse un poco dentro de su avatar porque a lo mejor en el mundo real su apariencia o quienes son como que les traía muchas desventajas, a lo mejor, no sé, por ser mujer, por ser una, no sé, profesor, no sé, muchas cosas que se nos pueden ocurrir y que ya en un mundo virtual uno puede escoger cómo es físicamente. Entonces eso también fue un ejercicio muy interesante. Bien, esa perspectiva me gusta bastante porque creo que lo que plantea Ernest Klein justamente es eso. Eh, ¿Cuál es nuestra identidad? Y por un lado, ¿no? ¿Qué configura nuestra identidad? Pero por otro lado, ¿qué es lo que configura nuestra realidad? Si el mundo real, que es donde se supone que estamos en el plano de lo físico, o el mundo virtual, que es lo que se supone en donde estamos a nivel del megabyte, por decirlo de otra manera, ¿verdad? Entonces creo que allí hay toda una especulación bastante interesante que incluso tengo para contarles que pues yo ya había visto la película cuando salió. Es una película producida por Steven Spielberg, este, y no había leído el libro. Entonces yo leí el libro y me gustó que hay grandes diferencias, o sea, hay diferencias Totalmente. abismales entre el libro y la película, pero aún así la película mantiene la esencia del libro. Lo que pasa es que en el libro las referencias son más precisas y más exactas en relación con los juegos, la literatura y la música de los finales del 70 y todos los Ujú. años 90 y principios del 90. En la película, en cambio, se centra un poco en todo el tema del 80, pero lo que tiene que ver con videojuegos casi todo es más contemporáneo. En cambio, en el libro, incluso uno de los juegos preferidos del protagonista Wade Watts es el de Marcianitos, ¿no? Que jugabas en un arcane y que jugabas en un centro comercial donde estaban las maquinitas porque no había consolas en la casa todavía, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí hay una dinámica bastante interesante como de esta pasión por lo retro, este deseo estando en el 2047 de regresar al pasado, de idolatrar al pasado, y eso lo hace Ernest Klein en todas sus obras. Él tiene 3 libros. Yo después de leer Ready Player One no me quedé picado y leí el segundo libro de esta obra que se llama Ready Player 2, y leí también un libro que se llama Arcade, que es también bastante interesante. Es un poco más sobre una ciencia ficción bélica, pero también muy interesante. Y en toda la obra, en todos los 3 libros, uno ve estas mismas referencias, ¿no? Al pasado, a finales de los 70 y a todos los 80. Claro, y también algo que menciona el libro es que los participantes de este concurso, para poder obtener estas respuestas o ver los huevos de Pascua escondidos, tienen que estudiar las películas, la música, los videojuegos a los que el creador, Halliday, pues le gustaban o le encantaban, ¿no? Que él estaba obsesionado con esta cultura pop de los años 80. Algo que también me gustaría reflexionar al respecto es cómo hoy en día ya comenzamos con este tema de la realidad virtual, la inteligencia artificial, y hasta qué punto nosotros vamos a poder llegar a lo que plantea la película, porque sí habla de un mundo que está totalmente destruido, que ni siquiera hay naturaleza, es todo sombrío, lleno de contaminación, y que la única escapatoria es estar en el oasis, y que incluso ya cuando lees el libro y ves la película
te das cuenta que la vida sucede en el oasis, o sea, la vida no sucede en el mundo real, y eso también es una reflexión bien interesante porque nos hace preguntarnos hasta qué punto nosotros ya estamos inmersos en esto. A lo mejor no es detrás de un avatar, pero sí detrás de un perfil de Instagram, de un perfil de Facebook o en TikTok, y que ya la vida sucede ahí, que compartimos qué fue lo que comimos, qué fue lo que hicimos, con quién estuvimos. Entonces, ¿cómo es que la vida se va orientando hacia allá, pero hasta qué punto vamos a llegar? Esto que dices es muy interesante, sobre todo porque si bien en Ready Player One lo central es este tema de la simulación y la realidad virtual, pues tengo que hacerte un spoiler alert sobre Ready Player 2, porque en Ready Player 2 lo central es la inteligencia artificial, y creo que justamente ahora estamos con toda esta idea, con todo este pleito de preguntarnos qué diablos vamos a hacer con el manejo de la inteligencia artificial en todos los aspectos. Y bueno, no sé si tengas alguna otra cosa que comentar. A mí me parece importante como dejar la idea sembrada, ¿verdad? Esta semilla de lo que es la obra sembrada. ¿Tú qué opinas? ¿Algo más que quiera decirles a las personas que nos van a escuchar? Pues yo creo que realmente ya tocamos todos los temas, porque como tú decías, la idea es que cada uno de nuestros lectores tenga el interés de correr a leer esta obra porque es magnífica. Y algo que me gustaría compartir, pero a lo mejor no es totalmente del libro, es que yo soy muy fan de leer en electrónico, o sea, en un lector electrónico, porque así me quita la ansiedad de cuántas horas voy a gastar para poder leer un libro. Y este no fue la excepción. A mí me gustó bastante, y sobre todo ya cuando uno ve las diferencias entre el libro y la película, pues te das cuenta que sí mantiene la esencia, sin embargo es una historia muy, muy diferente en cuanto al desarrollo de ella, pero las dos totalmente recomendadísimas. Bueno, pues mi Cari, muchas gracias por acompañarme. A ustedes no se les olvide, yo soy Dred. Y yo soy Mikari. Y esto es lo que leemos.com. Hasta la próxima.